Bien, dentro del grupo de capítulos de geodinámica externa, vamos a estudiar el día de hoy acerca de la acción geológica de los glaciares, ¿sí? Veamos. Bien, de acuerdo a la vista que tenemos en pantalla, ¿se observa? Por favor, confirmen. Sí, ingeniero, sí. Ya, gracias. De acuerdo a la vista que tenemos en pantalla, este es un sector del Nevado, ¿verdad? Que se encuentra en varias regiones de cordilleras. En nuestro país también tenemos estas regiones, en nuestro departamento, en La Paz, en Oruro, en Potosí, se puede encontrar este tipo de paisajes, que corresponde a un paisaje de tipo glaciar, de depósitos de masas glaciares. Pero las masas glaciares se originan por efecto de la cristalización de la nieve. Esa nieve que se va uniendo más y más, especialmente en los lugares donde la temperatura está por debajo de cero, se convierte en grandes masas glaciares. Estas grandes masas glaciares es otro de los agentes que provocan erosión, es decir, que provocan acción geológica sobre la superficie. En otras palabras, tres son los agentes generadores de erosión. Uno es el agua superficial, es decir, los ríos. Otro grande es el movimiento de las masas glaciares. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Y otro en menor grado es el viento. Los dos primeros son los más grandes y más fuertes agentes erosionales, es decir, agentes que generan o provocan transporte de depósitos sedimentarios. Como se ve en la imagen, ahí se ve como el flujo glaciar es como si fuera un flujo de una masa, de un río o de una masa de fluido, ¿verdad? Que desde las partes altas tiende a moverse. Vamos a estudiar esto con más detalle. Ese movimiento de las masas glaciares necesariamente provoca erosión. Pasemos esto. Aquí está. Miren, aunque no exista masas glaciares en una región determinada ahora, por ejemplo, el Valle de Yosemite en Estados Unidos, en California, pero esta configuración que vemos en pantalla, ¿sí? Permite deducir a los geólogos que por este valle, en este caso el Valle de Yosemite, ha circulado por bastante tiempo masas glaciares. ¿Recuerdan que en una anterior clase, un valle en forma de B chica, ¿sí? En forma de B chica, es decir, con un vértice puntiagudo en la parte inferior, permite entender que por ese valle hubo gran circulación de agua superficial, ríos. Pero los valles que tienen una forma de U, imagínense, ese valle que tenemos en pantalla tiene una forma de U, ¿verdad? Cuando se presenta en la naturaleza valles en forma de U, quiere decir, quiere decir que eh, masas glaciares fueron quienes
generaron quienes avanzaron por este sector de valle para darle esa forma, en forma de U. Repito, cuando hay avance de masas glaciares, deja como resultado este tipo de paisajes, valles en forma de U, ya no en forma de V, ¿sí? Por lo tanto, los geólogos pueden deducir que por esta zona ha circulado glaciares, masas glaciares. Hubo movimiento de grandes masas glaciares, aunque en este momento ya no existe ello. ¿Esto por qué sucede? También hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos se reconoce mucho los tres grandes lagos, ¿sí? Esto es resultado de avance glaciar, es decir, este resultado, esto es resultado de que desde los polos norte y sur, las masas glaciares fueron avanzando con dirección hacia el centro del planeta, es decir, en dirección hacia la línea del Ecuador, a partir de los polos. El planeta Tierra por muchos siglos, es decir, por muchas oportunidades, atravesó grandes periodos glaciares, lo cual se ha generado a partir de los polos y en dirección hacia la línea del Ecuador. Entonces, en Estados Unidos, los grandes lagos son el resultado de los deshielos que se generaron y han quedado los lagos. Imagínense que para que se pueda formar grandes lagos, la cantidad de masa glaciar que ha debido tener que haber cubierto esa zona. Es así que los valles glaciares en altitudes de las cordilleras empiezan a acumular grandes, pero grandes y gigantescas masas glaciares, las cuales cubren, como se puede apreciar en pantalla, grandes extensiones de terreno, dando como origen lo que se conoce como valles glaciares o también denominados glaciares alpinos. Hace mucho tiempo atrás, las zonas ocupadas por los glaciares fueron mucho más extensas que las que ahora existen y por muchas oportunidades. Es así que miren, según esta imagen, observen cómo se genera la erosión en el valle glaciar. ¿Sí? Voy a retroceder otra vez. Cuando hay avance glaciar, el glaciar llega a cubrir grandes sectores y grandes zonas, pero no solamente es que llega a depositarse, sino que también llega a avanzar, llega a dar origen a un movimiento de erosión, o sea, de desgaste sobre la superficie. Es por eso que esta imagen que vemos en pantalla en forma de U, inicialmente no era así. Es decir, antes de la invasión glaciar, no tenía esta forma el valle. En el transcurrir del tiempo se ha ido formando, pero ¿por efecto de qué? Del avance de las masas glaciares. Retrocedo, miren, cuando no había glaciar, ¿cómo era el panorama? Y así era el panorama, la geografía, pero cuando ya invade el glaciar, miren, se va desgastando, se va modificando la superficie, generándose zonas en forma de valle
o denominados valles glaciares. Este efecto, que sucede normalmente para nosotros en las zonas donde hay bastante movimiento glaciar, se produjo en extensiones que en este momento, en esta época, podríamos pensar que no ha sido así. Es decir, las superficies que encontremos ahora, aunque no exista glaciares en este momento, ya el paisaje nos avisa que hubo presencia de glaciares en esas zonas. Es por eso que desde el polo norte, Groenlandia, hasta el polo sur, la Antártica, es decir, el Ártico y el Antártico, las grandes masas glaciares fueron avanzando, como les decía, con dirección hacia la línea del Ecuador. Si comparamos la magnitud de, o la extensión de las masas glaciares, en esta pantalla podemos observar que es prácticamente un porcentaje muy grande en comparación a regiones que cubren países. Por ejemplo, miren, ahí se ve la imagen de Estados Unidos, ¿no? Pero comparando con esa región glaciar, la Antártica, es prácticamente más grande que ello, más grande que la extensión total de Estados Unidos. Y más aún, en las épocas glaciares, cuando el planeta entero estaba sometido a los periodos glaciares, esta superficie o esta extensión fue mucho mayor. Es por eso que en esta imagen, miren, el polo norte y el polo sur, se puede encontrar extensas zonas en este momento, ¿sí? Se puede encontrar extensas zonas cubiertas de masas glaciares, pero no solamente en los polos, también hay en las regiones cordilleranas. En nuestro caso, en nuestra región, la cordillera de los Andes, ¿sí? Que se extiende desde Tierra de Fuego hasta Norteamérica. Esta es la imagen que les mencionaba. Estoy señalando en este momento lo que sería para nosotros lo que conocemos ahora como Groenlandia. Pero observen, el avance de la masa glaciar llegó a cubrir por lo menos la mitad de la extensión de Estados Unidos, comenzando desde Groenlandia, ¿no? Canadá, ni qué decir. Y en el otro lado, hacia el lado de Rusia, también, miren, grandes extensiones de masas glaciares que se llegaron a ser cubiertas. Desde el polo norte, también lo mismo desde el polo sur, pero esto fue un periodo donde, si bien las masas glaciares avanzaron, pero también retrocedieron. Es decir, el planeta Tierra atravesó un periodo glaciar, luego un periodo interglaciar, derretimiento, y de nuevo un periodo glaciar, y nuevamente un periodo interglaciar, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede con el ciclo? Si eso fue así, ¿qué sucede con el ciclo hidrológico que todos sabemos, donde se produce evaporación, condensación, precipitación, precipitación de agua, lluvia, escurrimiento superficial e infiltración? Es decir, ¿qué sucede con este ciclo hidrológico? Cuando el planeta Tierra atraviesa periodos glaciares, ¿qué sucederá?
Este ciclo hidrológico se denomina así porque es una cinta, como una cinta transportadora que de manera constante está continuando la circulación de ese ciclo hidrológico. Pero miren, cuando viene un periodo glaciar, como el agua que precipita no en forma líquida, sino en forma de nieve, se llega a solidificar sobre las cordilleras y las partes altas, ya no escurre, ¿verdad? Fácilmente. Por lo tanto, el escurrimiento superficial disminuye grandemente. Y si disminuye grandemente el escurrimiento superficial, es decir, las aguas superficiales, los ríos, eso quiere decir que al no llegar hacia las partes bajas, que son los lagos y los océanos, el nivel de estos, de los lagos y de los océanos, disminuye bastante y drásticamente. Al disminuir esos niveles, la cantidad de agua que puede evaporarse también disminuye. Y aunque llegue a evaporarse una pequeña cantidad de agua, esa, cuando están en las nubes, por las bajas precipitaciones, es decir, por la baja temperatura, perdón, ya no precipita de manera líquida, sino en forma sólida, nieve. Y el ciclo se ha roto. El ciclo hidrológico ya no es cuando era un periodo interglaciar, sino es diferente. Se ha roto el ciclo hidrológico. Por lo cual, sí, el momento que viene un periodo interglaciar, es decir, derretimiento de la nieve, nuevamente se restablece el ciclo hidrológico. Pero cuando nuevamente viene un periodo glaciar, se corta ese ciclo hidrológico, se rompe, ya no continúa, ¿sí? Por ello, según este cuadro que tienen en pantalla, el cual dice, en el eje X está nivel del agua, ¿sí? Perdón, el nivel del agua está en el eje Y, desde el nivel en el tiempo presente y la disminución del nivel de las costas, ¿no? Del nivel del mar hasta menos 100 metros, lo cual ha sido muy diferente en el transcurrir del tiempo. Es decir, en el eje Y, en el tiempo presente, el nivel del agua está, lo que vemos, una línea ondulada, pero casi horizontal. En el tiempo actual es ese el nivel. Pero a medida que retrocedemos en miles de años, ¿sí? A medida que retrocedemos en miles de años, el nivel del mar ha ido disminuyendo, ¿verdad? Hasta alcanzar niveles bajísimos de menos 100 grados, perdón, de menos 100 metros. Por lo tanto, esto se produce debido al ingreso de los periodos glaciares, congelamiento de grandes masas glaciares, las cuales desde las partes altas, al acumularse, tienden a tener movimiento glaciar. Por lo tanto, ese movimiento glaciar genera erosión en grandes, pero grandes extensiones de terreno. Este proceso, miren, esta disminución del nivel del mar sucedió hace miles de años. Exactamente hace unos 18.000 años atrás, este era el nivel menos 100 metros, el nivel del mar
ha disminuido, ha bajado. Y en el tiempo presente, el nivel del mar, el cual lo conocemos actualmente, llegará un momento en que nuevamente llegará a disminuir. Es decir, este punto va a ir nuevamente bajando, así como sucedió hace alrededor de unos 18.000 años atrás. Es decir, si el planeta ingresa a un periodo glaciar, el cual todavía no estamos experimentando, será muy drástico la disminución del volumen, del nivel del mar, de las aguas que se encuentran en las masas oceánicas y en los lagos. Muy grande. Esa agua que se va a disminuir de las masas oceánicas, ¿hacia dónde va a ir? Hacia las masas glaciares. Hielo, glaciares, masas glaciares. Esas masas glaciares no van a permanecer estáticas, son también fluidos, pero, es decir, es agua también, pero en estado sólido. Y al tener movimiento, movimiento glaciar, se generan grandes cambios sobre la superficie debido a ese movimiento glaciar. En otras palabras, en esta imagen, observen, esta imagen nos permite ver la línea costera hace 18.000 años atrás. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un periodo glaciar, el nivel del mar baja, pero cuando se presenta una, un derretimiento glaciar, el nivel del mar sube, porque el agua, es decir, las masas glaciares se convierten en agua. Pero ¿hacia dónde se va a acumular toda esa agua? Hacia el océano. Entonces, en el presente, todos estamos experimentando lo que se conoce como cambio climático, ¿verdad? ¿Qué significa este cambio climático? Que estamos experimentando elevaciones de la temperatura a nivel planetario. En muchas regiones, en muchos países, se está experimentando un incremento en temperatura general y de manera global en todo el planeta. ¿Qué trae como consecuencia ello? Derretimiento de las grandes masas glaciares. De sólido se van a convertir a líquido. Y ese agua, ¿hacia dónde va a fluir? Hacia las grandes masas oceánicas, incrementando el volumen de estas. ¿Sí? Imagínense, hace 18.000 años la costa anterior, pues vamos, miren, la costa, el nivel del océano hace 18.000 años, actualmente. Y aún continúa esto. Sí, en el momento actual está en incremento el derretimiento de las masas glaciares. Por lo tanto, el incremento de las masas oceánicas, del nivel del mar, va subiendo. Pero llegará un momento en que el nivel del mar, en vez de aumentar, va a empezar a disminuir. Eso significa ingreso a los periodos glaciares. Solamente en los periodos glaciares se podrá producir eso. Pero esos periodos glaciares no son de corto tiempo, va a ser durante muchos años. Cientos de miles de años se producirá o se generará una etapa de periodo glaciar. El resultado de ello, miren, observen en la pantalla, eso es lo que sucederá.
las costas, el nivel del mar tenderá a subir. Por lo tanto, lo que antes, lo que nosotros conocemos ahora como tierra firme, dentro de pocos años estará cubierta por océano. Los océanos llegarán a cubrir grandes extensiones de terrenos de tierra firme en todas las costas del mundo, debido al derretimiento de las masas glaciares. Entonces, comparemos. La línea verde es, digamos, el nivel actual, pero hace 18.000 años atrás, el nivel estaba más bajo. Por eso esta imagen muestra, esas flechas muestran la línea costera. Hace 18.000 años atrás estaba ahí, el agua había retrocedido. Toda esa zona era el límite de tierra firme. En el presente, debido al derretimiento de los glaciares, la línea costera es la que está al medio. Continuando con el derretimiento de los glaciares, la línea costera tiende a subir o retroceder, ¿no? Tiende a más, los océanos tienden a ganar espacio. Por lo tanto, se reduce la superficie de tierra firme en la línea costera. ¿Esto qué significa? Es un proceso, esto es irreversible, esto es inevitable. El planeta Tierra ha atravesado muchos periodos glaciares y también muchos periodos interglaciares. Nosotros actualmente nos encontramos, el nivel presente del océano está en esta línea aproximadamente horizontal, porque nos encontramos en un periodo interglaciar. Lo que corresponde por venir después de un periodo interglaciar es un periodo glaciar. El planeta Tierra íntegramente experimentará un periodo glaciar próximamente. Entonces, ya sea en un periodo interglaciar y más aún en un periodo glaciar, ¿qué sucede con estas grandes masas de acumulación de nieve? Lo que sucede es lo siguiente. Miren, en este momento nosotros, si viajamos a el Chacaltaya, ¿no? El Nevado de Chacaltaya, no vamos a encontrar un paisaje como está aquí. Antes sí había estos paisajes, pero actualmente ya no. Ya no hay así un paisaje que podamos apreciar con grandes extensiones. Aquí muy cerca en el Chacaltaya, ya es un terreno sin grandes volúmenes o masas de glaciares. Ya se está derritiendo en gran medida. Pero cuando había esas masas de nieve, este fenómeno se producía. Miren, este es un experimento que se ha hecho en los Alpes en los últimos 100 años atrás. En otras palabras, ya que existen periodos glaciares e interglaciares, en las zonas donde existe estas grandes masas glaciares, se produce el siguiente efecto sobre la superficie terrestre, debido al movimiento de estas masas glaciares. Antes de este experimento que vamos a ver en pantalla, se pensaba que las grandes masas glaciares estaban estáticas, que estaban quietas, que no tenían un movimiento. Por lo tanto, no ocasionaban ningún efecto, ¿no? Por lo tanto, si están quietas, no va a ocasionar ningún efecto de erosión. Pero este experimento ha demostrado en los Alpes, ha demostrado que los glaciares
se mueven. Son fluidos, aunque sólidos, que tienen un movimiento. Veamos cómo. Se ha hecho el siguiente experimento. Este es un sector de un valle glaciar con grandes cantidades de acumulación de masas glaciares. ¿Cómo se pensaba que estas masas glaciares estaban aparentemente estáticas? Se ha colocado esta fila que se ve en pantalla con trazo negro, una fila de estacas, ¿sí? En una línea sobre la masa glaciar. Se ha, se ha dejado pasar el tiempo y miren lo que sucedió. En el transcurrir de 8 años, lo que inicialmente estaba alineado, posteriormente llegó a tener una forma de, digamos, de parábola, ¿no? Donde las estacas centrales, las del medio, han ido avanzando, han ido moviéndose en mayor grado que de los bordes. Tiene su explicación eso. En otras palabras, en el centro ha habido más movimiento glaciar que en los bordes, debido especialmente a la fricción que existe en los laterales. Para decir, miren, esta es la magnitud del movimiento de las masas glaciares. Y esto es inevitable. Se genera en todas las regiones donde hay masas glaciares. Sea que estamos en un periodo interglaciar ahora, o sea que podamos experimentar un periodo glaciar, el movimiento de las masas glaciares siempre será el mismo. En este sentido, especialmente en las regiones donde es o donde existe valles, ¿sí? Donde se, donde se puede acumular masas glaciares. Si hacemos una medición, digamos así, a lo largo de 8 años, miren, el movimiento de estas estacas ha sido de unos 900, casi 1 kilómetro, ¿no? El movimiento de las estacas en la parte central con relación o con referencia a una línea de posición original. En los laterales ha sido menos de 1 kilómetro, menos de la mitad de 1 kilómetro, en el mismo transcurrir de tiempo, 8 años. La explicación es la fricción que existe más fuerte en los laterales, debido a las paredes, ¿no? De las cordilleras, de las serranías o de las montañas. Miren, esta es una muy interesante fotografía. Obviamente no es una imagen actual, es una imagen de las condiciones de ocupación de las masas glaciares con referencia al Polo Norte. La mitad de Estados Unidos aquí está cubierto por masas glaciares. Esto sucedió en un periodo glaciar, en un periodo donde se podía considerar que la disminución de la temperatura a nivel planetario fue tan grande que las masas glaciares fueron acumulándose a partir de los polos, del polo norte y del polo sur, con dirección hacia la línea del Ecuador. Pero esa acumulación de masas glaciares que podemos apreciar en este mapa de Norteamérica, no es que están quietas o estáticas, se mueven. Al moverse, necesariamente van a generar cambios sobre la superficie.
¿sí? Esos cambios sobre la superficie, esos cambios que se producen sobre la superficie, se pueden expresar de la siguiente manera. Miren, existen dos zonas importantes. El frente glaciar, que está señalado ahí con la flecha inferior, el frente glaciar, que es el de menor espesor, digamos un espesor conocido también como lengua glaciar, que tiene un espesor muy reducido, pero a medida que subimos hacia las partes altas, se va engrosando, ¿sí? Considerando la forma del valle, ¿verdad? En la parte central se va engrosando, se va aumentando la potencia, es decir, el espesor de esta masa glaciar. ¿Y por qué en el frente glaciar o en la lengua glaciar se reduce el espesor? Porque ya se está produciendo derretimiento, miren, eso es lo que sucede. El frente glaciar, si bien avanza una mayor distancia, sin embargo, se reduce su espesor. Y al reducirse su espesor, llega a derretirse fácilmente. Y obviamente va retrocediendo. Pero en la parte alta, al tener mayor espesor, mayor potencia, la masa glaciar va avanzando conforme ascendemos hacia la parte alta. Esta imagen, miren, nos muestra ese tipo de movimiento. En este momento, en esta imagen que vemos en pantalla, no se nota el valle glaciar. Voy a señalar, miren, esta es la dirección, el movimiento del valle glaciar, en este sentido. Si se derritiera todo este hielo, ahí aparecería un valle glaciar, como el valle de Yosemite. Pero en este momento está completamente cubierto por masas glaciares. Y los bordes son las cordilleras, que se tiene que llegan a alcanzar grandes alturas. Entonces, si hacemos un corte de esas zonas, de esas regiones montañosas de elevada altura, se puede definir tres, tres sectores, bueno, dos zonas y un límite de zonas. Una zona que se llama zona de acumulación glaciar o zona de acumulación de masas glaciares o de nieve. ¿Por qué se denomina zona de acumulación? Porque ahí están lo que se conoce como las nieves perpetuas. Ahí es el punto más alto donde se acumula nieve, donde se acumulan las masas glaciares. Y los espesores son bastante grandes. Ya que se encuentra en las partes altas, la temperatura con seguridad está por debajo de cero, ¿sí? Y con seguridad que ahí no llueve el agua en estado líquido, sino cae en estado sólido, nieve. Por lo tanto, con seguridad también se va a ir acumulando grandes masas glaciares. Esa zona de acumulación llega a estar diferenciado de llega a separarse, llega a delimitarse, es la palabra correcta, por lo que se conoce como línea, línea de, línea de divisoria o línea de separación de la zona de acumulación con la zona de descarga que vamos a ver a continuación. Desde la parte alta, como se puede ver en la pantalla, esa flecha celeste, igual se producen movimientos en la parte inferior, la que está en contacto con la superficie, con el terreno natural. Hay movimiento de las masas glaciares desde la misma zona de acumulación. Y esa zona de acumulación está delimitada por esa línea
de nieves perpetuas, denominada así, ¿sí? Es decir, esa línea de nieves perpetuas separa la zona de acumulación de la zona de descarga, la parte inferior. Entonces, si en la parte superior está la zona de acumulación y en la parte inferior está la zona de descarga, desde la parte superior se genera un movimiento, un, una, ¿sí? Miren, un movimiento glaciar, un avance glaciar. Claro, esto debido a que, por efecto de la gravedad, en las partes altas, si se van a ir acumulando más y más y más y más grandes masas de nieve, por peso propio tiende a moverse, es decir, a circular, pero en forma de masa glaciar. Esa circulación que proviene desde las partes altas necesariamente va a dañar, va a rasgar, va a erosionar la superficie en la cual circula. Por eso se ve en este corte que va a haber movimiento glaciar, avance de masa glaciar, cuando no existe equilibrio. Es decir, cuando podrían no moverse las masas glaciares así como están, cuando la zona de acumulación, la masa que existe en la zona de acumulación, sea igual a la masa que existe en la zona de descarga. Es decir, se va a producir un equilibrio. Supongamos que este es un talud, ¿no ve? En taludes de suelos, ¿no? De masas de suelos. Cuando hay equilibrio, no hay movimiento del talud. Pero cuando hay desequilibrio, entonces se producen los movimientos de las grandes masas de suelo o de rocas. Entonces, lo mismo sucede en masas glaciares. Cuando hay equilibrio, es decir, cuando la zona de acumulación es igual a la zona en términos de masas, ¿no? Es igual a la zona de descarga, no hay movimiento, pero esto no sucede. Siempre va a haber acumulación mayor en la zona, en las partes altas, mucho más aún en los periodos glaciares. En estos periodos en los que vivimos, periodos interglaciares, esta acumulación de masas glaciares en la parte alta es menor, es disminuida, es reducida, es pequeña, pero igual, ya que no hay equilibrio, se produce un movimiento glaciar. Y al producirse el movimiento glaciar, este fenómeno, miren, esa flechita, hay arrastre glaciar, ¿sí? Y si hay arrastre glaciar hacia el frontis del glaciar, ¿sí? Miren, la masa glaciar funciona o trabaja como una lija, ¿sí? Que va desgastando la superficie donde está acumulada estas masas glaciares. ¿Qué va a dar origen o qué va a formar? Lo que se conoce como morrenas terminales. Lo que se conoce como morrenas terminales, ¿sí? Y dice en el frontis, en la lengua glaciar, se encuentra una acumulación, ¿verdad? De, de sedimentos, ¿sí? Y cuando la zona de descarga llega a reducirse, la acumulación de nieve, ya no hay, ¿no? Ya no hay material que vaya alimentando el movimiento. Entonces retrocede el frente glaciar, pero ya ha arrastrado material, ya nos ha dejado lo que se conoce como morrenas terminales.
Aquí está, en el frontis. Por lo tanto, este material, el terreno que está depositado en el frontis o en el frente glaciar, ya es material de erosión. ¿Pero erosión de qué tipo? Erosión glaciar. Esto que hemos visto en este esquema, en esta imagen, ¿sí? Donde se encuentran las morrenas terminales. Bien, es algo que de manera constante sucede, incluso en estos periodos interglaciares, dependiendo de la magnitud, de la potencia, del volumen de estas masas glaciares, lo cual es obvio que en los periodos glaciares era mucho más grande, por lo tanto mayor erosión. ¿Sí? Esto sucede de manera constante, repito, con mayor intensidad, con mayor incidencia en los periodos glaciares, pero también en los periodos interglaciares continúa este tipo de mecanismo de erosión glaciar. Por lo tanto, ya que sucede así, cuando el frontis glaciar retrocede, llega a estacionarse, digamos así, entre comillas, y en la parte inferior continúa el movimiento y se forma en el frontis otra morrena terminal, otro anillo de morrena terminal. Ya había uno más adelante, pero como el frontis glaciar retrocedió, entonces ya llega a formarse o acumularse otro sector de morrena terminal. Y así de manera constante, miren, en el transcurrir de millones de años, miren lo que se puede apreciar en regiones de Norteamérica. Esas líneas verdes oscuras son depósitos de morrenas terminales. Hasta ese sector de color café claro hubo avance de masas glaciares. Pero como hubo avance de masas glaciares hasta esos sectores, eso significa que también había morrenas terminales, lo cual se ha quedado. En todas esas regiones hay morrenas terminales, aunque ahora ya no existan las masas glaciares. Por lo tanto, podemos afirmar que el movimiento glaciar genera erosión sobre la superficie. El resultado principal de esa erosión glaciar es lo que conocemos como morrenas terminales. Morrenas, M-O-R-R-E-N-A-S, morrenas terminales. Todo lo que está pintado de color verde son morrenas terminales, ¿sí? Que las podemos apreciar ahora, aunque no estemos en un periodo glaciar, ¿no? Entonces, geológicamente, es decir, geológicamente ya ellos, los geólogos, teniendo estos conceptos claros, cuando observan esta repetición de estas figuras sobre la superficie, ya saben que en qué zona se ha producido mayor o menor incidencia del movimiento glaciar, dando como resultado las morrenas terminales. ¿Sí? Al mismo tiempo, miren, ya no existe aquí un glaciar, ya no existe. ¿Se acuerdan que vimos una imagen donde el movimiento glaciar daba origen a otro paisaje? Cuando el glaciar se retira, es decir, se derrite, miren lo que queda. Este es el paisaje de una zona donde hubo movimiento glaciar. Y efectivamente, este valle, ¿qué forma tiene? Tiene forma de U, ¿verdad? Ya no hay más glaciares, pero ya quedó la erosión, el desgaste sobre la superficie. Al mismo tiempo, hay sectores donde, miren, el derretimiento de estas masas glaciares llega a atravesar, ¿no?
ya en forma líquida, las masas glaciares ya derretidas, llegan a formar obviamente ríos. Y estos ríos pueden atravesar antiguos depósitos de sedimento glaciar, es decir, de morrenas terminales. Y se forman, miren, esos pequeñitos eh, eh, círculos o pequeños circulitos o como se quiera de pintado de celeste, son acumulaciones de lagunas o lagos donde antes existía glaciares, ¿no? Pero cuando el glaciar avanzó, no solamente formó morrenas terminales, como la que vemos en esta pantalla, tres morrenas terminales, sino al mismo tiempo se formaron esas especies de huecos, donde el agua derretida se acumuló, ¿no? Dando origen a lagunas o lagunillas de menor magnitud, donde se quedó el agua. Ya. También otro resultado del movimiento glaciar es lo que se conoce como drumlin, ¿sí? Muchos textos de geología hay esta denominación, este nombre que le han puesto, drumlin, lo que está descrito en el inciso A, que no es nada más que una acumulación, ¿sí? Es una acumulación de sedimento del tipo glaciar, es decir, resultado del avance glaciar, pero que tiene esa forma característica, ¿sí? Llega a ser un depósito glaciar, es decir, en la imagen que vemos en pantalla no hay glaciares, ¿verdad? En ese sector, pero podríamos preguntarnos cómo se ha formado este sector, esa protuberancia, esa acumulación de masas de tierra, cómo ha aparecido en ese sector. La explicación es, debido al movimiento glaciar, se han formado estos que se conoce como drumlins, que son acumulaciones, digamos, contenidas por una barrera, ¿sí? Es como cuando, digamos, un río está circulando, pero en un lugar determinado hay una piedra grande, digamos así. Entonces, detrás de esa piedra grande se acumulará sedimento, ¿no? Se va chocando y se va acumulando. Algo parecido, esto de Drumlin, ¿sí? Algo impidió que siga moviéndose en esa zona y dio esta forma denominada Drumlin. Otra imagen característica del movimiento glaciar. En la imagen vemos un sector boscoso, es decir, de bosque. En ese sector de bosque se puede apreciar sedimento fino, ¿verdad? Pero en medio del sedimento fino hay bloques de piedras grandes, de diferentes tamaños, inclusive bloques de piedras de grandes magnitudes. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando hay movimiento glaciar, las masas glaciares no escogen solamente para su arrastre a los materiales finos, es decir, a los materiales más pequeños. Arrastran sin seleccionar también grandes bloques o masas rocosas, ¿sí? Grandes y pequeños materiales, desde bloques de piedras hasta el material más fino, limos y arcilla, todos de manera conjunta son arrastrados y dejan este tipo de paisaje cuando se retira la masa glaciar. En este caso, miren, ya hay árboles, todo, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos cómo se ha formado este lugar en su configuración de la superficie. Viendo estas imágenes podemos darnos cuenta que
es un lugar de depósitos glaciares, ¿sí? También en la imagen que vemos en pantalla, vemos esta acumulación de piedras. No sé si alguna vez les ha tocado experimentar ver así grandes acumulaciones de piedra. Parecería que alguien lo ha ido acumulando en esa zona, pero no es así. La naturaleza, en función del movimiento glaciar, se ha encargado de acumular ese tipo de pedrones o piedras de menor dimensión, ¿sí? Y se ha ido acumulando ahí porque seguramente hubo una barrera natural que impidió que esos bloques sigan avanzando y se quedó ahí, ¿no? También la aparición o acumulación de lagos, esta es una imagen de lagos en, en una zona poblada, ¿sí? Pero no es que apareció de la nada esos lagos ahí. Para que el agua pueda acumularse en esos lagos, se supone que tiene que estar con un espacio como en forma de hueco, ¿no? Para que, debido a la gravedad, el agua fluya con dirección a ese hueco. Entonces, ya derritiéndose las masas glaciares, se vuelve líquido, obviamente, y se dirige hacia estos lugares de huecos, ¿sí? Denominados, lo que está escrito en la letra D, acumulaciones de masas de agua debido al derretimiento glaciar. A ver, permítame, aquí está. También el movimiento glaciar se encarga de modelar, de pulir las paredes, incluso de las grandes cordilleras. En esta imagen podemos ver lo que se conoce como, inciso B, horns, ¿sí? HORNS, que son bloques o masas de rocas, pero pulidas por el movimiento glaciar, ¿sí? Se conocen como horns. Este es uno de los valles glaciares. Miren, en la imagen que podemos apreciar, hay lagunas o lagos y hay bastante vegetación. Es decir, podemos encontrar grandes extensiones de bosques, ¿verdad? Pero esas grandes extensiones de bosques antes no existía. Por ese lugar hubo un movimiento glaciar, el cual dejó como herencia de ese sector esos lagos o lagunas, ¿sí? Donde se acumuló primero el derretimiento glaciar y tal vez gran parte pues, fue fluyendo hacia las partes, la pendiente menor. Esta imagen también vemos como una especie de camino, ¿no? Hacia las partes altas, muestra claramente cómo es el movimiento de las masas glaciares. Se van acomodando a las condiciones especialmente topográficas. Pero si bien aparentemente en superficie no pasa nada, interiormente por debajo de la superficie se está produciendo grandes cambios, ¿sí? En esta imagen podemos ver que esos cambios que mencionamos se notan, pero hay lugares donde no son tan notables, no son tan fácilmente identificables, ¿sí? Repito, cuando hay masas glaciares, sí o sí existe movimiento glaciar, lo cual significa que va a generar erosión sobre la superficie.
Ya, hasta aquí. Por favor, ¿alguien tiene alguna consulta? Sí. Hasta aquí, por favor, ¿alguien tiene alguna duda o consulta sobre todo lo mencionado? ¿Nada? ¿No hay dudas acerca del movimiento de las grandes masas glaciares, lo cual da origen a la erosión glaciar y sobre todo los resultados de estas erosiones? ¿Nada? ¿Dudas? Ingeniero, una preguntita. Sí, adelante. ¿Cómo se llamaba la línea que separaba la zona de acumulación y la zona de descarga? Sí. Línea de división de las nieves perpetuas, es decir, de ambas zonas, ¿no? Línea de división entre la zona de descarga y la zona de acumulación. Gracias, ingeniero. Ya, ¿alguien más? Interesante esto, ¿verdad? Es lo que sucedió en el pasado cuando hubo eh, periodos glaciares. Nuestro planeta atravesó muchos periodos glaciares, entonces hay resultados de ello, hay pruebas de que sucedió eso. De eso se trata este capítulo. Pero con esto estamos viendo el segundo resultado de erosión glaciar, de desgaste. Uno fue el agua, es decir, los ríos. Otro es los glaciares. Y el tercero va a ser, la siguiente clase vamos a pasar, la erosión glaciar debido al viento. Ya, Ingeniero, disculpe una consulta. ¿sí? Eh, Se llama, ¿hay una forma de saber en qué periodo glacial estamos o cuántos han pasado hasta el día de hoy? Básicamente hay registro de, ah, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, en suelos, cuando queremos saber el perfil, ¿no? De un suelo, se hace excavaciones o perforaciones. Lo mismo se hace en estas zonas. Se hace perforaciones para ver la antigüedad de esas masas glaciares. Pero ¿cómo se puede identificar la antigüedad? En función de los materiales de arrastre que tenga. ¿Sí? Eh, los geólogos en nuestro medio, específicamente en nuestro medio, han identificado esas zonas donde se tiene eh, periodo glaciar e interglaciar. Vamos a ver eso con más detalle acerca de los depósitos que existen en el Valle de la Paz. Hay distintos tipos de depósitos, no solamente son depósitos glaciares, hay distintos tipos de depósitos, pero esos depósitos son los que se han acumulado por diversos factores. Uno de esos factores son los periodos glaciares, ¿sí? Esto vamos a ver en un perfil que posteriormente en el capítulo de fenómenos de remoción en masa veremos. ¿Ya? Ya. Listo. Eh, con este capítulo vamos a quedar aquí, por favor, en esta clase. Es decir, estamos terminando el capítulo Acción geológica de los glaciares, ¿sí? Para que podamos entender que este tipo de movimientos también genera erosión glaciar, ¿sí? Quedaremos aquí, por favor. La siguiente clase avanzaremos acerca del viento y veremos, es más cortito eso, veremos un video documental acerca de esto, ¿ya? Bien, si no existe dudas, quedaremos aquí, por favor.
Muchas gracias por su atención y por su presencia. Nos vemos la siguiente clase. ¿Está bien? Muchas Hasta luego, gracias. ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, hija. Gracias. Bien, hasta luego, Inicio. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias.